Bueno, esta es la actividad número uno de matemáticas básicas. Entonces, pues aquí básicamente vamos a empezar a mirar lo que es la representación de los conjuntos. Entonces, aquí como podemos mirar, la definición de los conjuntos dice, los conjuntos se utilizan con una gran variedad de elementos y hay tres formas en la cual podemos representarlos, que es el diagrama de Venn por extensión y por comprensión. Entonces, primero vamos a ver por extensión. ¿Qué quiere decir cuando vamos a hacer una representación por extensión? Bueno, por extensión, eh, como lo muestra aquí el ejemplo, es cuando representamos un conjunto de manera escrita. Por lo menos aquí tenemos la A entre paréntesis y dentro del conjunto tenemos los números naturales. Entonces ahí es como estamos representando el número, perdón, el conjunto por extensión. Cuando es por comprensión cambia totalmente, porque por comprensión vamos a utilizar lo que es una regla. Entonces, bueno, entonces aquí en este diagrama de comprensión podemos mirar por lo menos la regla. Esta regla es una representación que se puede leer como que A es igual a X, donde todos los elementos de X son tales igual que por lo menos X es igual a 2n y n pues pertenece a lo que son los conjuntos numéricos. Entonces ahora vamos a ver la determinación del conjunto vacío. Entonces, como nos indica aquí, el conjunto vacío es un conjunto el cual pues no tiene elementos. Entonces, esta figurita es lo que nos identifica que es un conjunto vacío. Entonces, recordemos, el conjunto vacío es un conjunto que en su interior no tiene elementos. Vamos a mirar cuál es la relación de contenencia entre conjuntos. Bueno, la relación básicamente que vemos aquí es cuando tenemos un subconjunto y este subconjunto está compuesto por elementos que conforman el conjunto principal. Entonces aquí tenemos una relación que es entre conjuntos. Entonces básicamente esa es. Bueno, aquí vamos a hablar de los subconjuntos propios. Aquí dice, subconjunto propio, todo conjunto A es subconjunto de sí mismo, dado los conductos, y aquí tenemos el símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos si nosotros tenemos subconjunto, pero este subconjunto tiene al menos un elemento más que el conjunto en propiedad, entonces quiere decir que es un subconjunto propio. Bueno, en la igualdad de conjuntos, o sea, se determina que cuando tenemos dos conjuntos, pero estos dos conjuntos comparten los mismos elementos, eso quiere decir que hay igualdad de conjuntos, sin importar el orden de los conjuntos o sin importar de pronto si tienen elementos repetidos. Vamos a mirar lo que es el conjunto universal. Bueno, básicamente un conjunto universal es donde están todos los elementos que existen en el contexto de estudio. O sea, vendría siendo como un conjunto principal desde donde se desprenden los diferentes conjuntos. Un ejemplo, por lo menos si nosotros vamos a hablar de frutas, entonces en el conjunto universal entrarían todas las frutas, todas las frutas. Entonces ya de pronto ya vendrían siendo como subconjuntos de este mismo conjunto universal, de pronto las frutas que se dan en clima frío, que se dan en clima tropical. Entonces ahí podríamos, o también por su color, o de pronto por si son frutas dulces o frutas cítricas, dependiendo del contexto en el que lo queramos estudiar. ¿Listo? Entonces ahora vamos a mirar lo que es la intersección entre conjuntos.
Bueno, aquí tenemos una clara imagen de lo que es una intersección de conjuntos. ¿Qué es intersección de conjuntos? Es cuando todos los elementos de un conjunto, digamos, A y el conjunto B se unen y hacen parte de un solo conjunto. Entonces aquí es donde tenemos lo que es la intersección de conjuntos por estos mismos elementos. Bueno, aquí en esta imagen vamos a mirar lo que es la diferencia de conjuntos. ¿Qué es la diferencia de conjunto? Aquí lo estamos mirando con números. Resulta y pasa que si nosotros tenemos un conjunto y tenemos otro conjunto, pero hay cosas que no son compatibles entre los dos conjuntos, como por lo menos nos lo muestra aquí la imagen. Aquí estamos hablando de lo que son los números naturales. Pero si nosotros nos podemos dar cuenta, aquí en esta intersección nos damos cuenta de lo que tienen en común lo conjunto. Y eso es lo que hace la diferencia de conjuntos. Entonces, en pocas palabras, todo lo que está en el conjunto A, todo lo que forma el conjunto A, pero que no pertenece al conjunto B, esa vendría siendo la diferencia de este conjunto. Ahora vamos a mirar la diferencia simétrica que existen entre. Bueno, en esta diferencia simétrica esto es una operación que se hace entre dos o más conjuntos y cuando tenemos elementos que pertenecen a un conjunto, más no a los dos conjuntos, es donde se puede hacer esta diferencia simétrica, como lo dice acá. La diferencia simétrica de dos conjuntos es una operación cuyo resultado es otro conjunto que contiene aquellos elementos que pertenecen a uno de los conjuntos iniciales, pero no a ambos a la vez. Entonces ahí, y aquí tenemos la representación gráfica de lo que es la diferencia simétrica entre conjuntos. Vamos a mirar lo que es el complemento de conjuntos. Bueno, entonces aquí vamos a mirar lo que es el complemento de conjuntos. Entonces, el complemento de conjuntos es un conjunto donde todos los elementos que no pertenecen en sí al mismo conjunto, sino que de pronto pertenecen al conjunto universal, como por el ejemplo que puse ahora de las frutas. Entonces, aquí vendría siendo como lo muestra aquí la imagen. Este es el conjunto universal y este es el complemento de el conjunto. O sea, me hago entender, el complemento es algo que tenga los mismos elementos, la misma representación como tal del conjunto, pero que no esté representado ahí, pero sí lo podemos representar mediante el conjunto universal. Ahora vamos a ver algo muy importante y es lo relacionado con el diagrama de Venn. Bueno, entonces, esta es otra manera de representar los conjuntos, el diagrama de Venn. Entonces, el diagrama de Venn es una representación gráfica que utiliza círculos solapados para ilustrar la relación lógica entre dos o más grupos de elementos. Se suele utilizar típicamente para ordenar gráficamente grupos resaltando cómo son similares o diferentes los elementos comunes. Y aquí tenemos las gráficas que lo representan. Y vamos a ver lo que es la unión entre conjuntos. Entonces, un conjunto que contiene todos los elementos matemáticos bajo estudios y principalmente la teoría de conjuntos lógica de clases, conjuntos universal o un conjunto formado por todos los objetos de estudio en un contexto dado. Eso es lo que es la unión entre conjuntos. Entonces, esta fue mi actividad número uno. Espero haber sido bastante claro con la actividad y pues muchas gracias.